Ampliar nuestra zona de confort no solamente nos permite conocer nuestro verdadero potencial, sino que también nos brinda la oportunidad de crecer, de aprender y de prosperar en todos los aspectos de nuestra vida. Seguramente cuando escuchas zona de confort se te viene a la mente una persona vaga, una persona que no puede hacer las cosas que dice que va a hacer, una persona que no cumple su palabra. Pues bien, ese era yo cuando empecé en esto, hace 2 o 3 años cuando empecé en el mundo del crecimiento personal. Para mí ese entonces mi día consistía en lo siguiente. Me levantaba 5 o 10 minutos antes de irme a la escuela. En ese entonces yo iba a la preparatoria. Escucha eso que te estoy diciendo, me levantaba 10 minutos antes de la hora. O sea, en esos 10 minutos no podía hacer nada. Básicamente lo único que hacía era me levantaba de la cama, me cambiaba rápidamente, ni siquiera me lavaba la cara, me iba así. Ahora muy bien, ya me levanté de la cama, ya me puse mi uniforme, ya voy para la escuela. ¿Qué era lo que seguía ahora? Pues a veces ni siquiera entraba a clases, no llevaba la tarea. Los maestros me regañaban porque no cumplía con las actividades. Tenía bajas notas, mis padres en mi casa se estaban decepcionados de mí y esto generaba más y más problemas. ¿Qué hacía llegando de la escuela? Bueno, llegando a la escuela comía rápidamente, me ponía mis cosas para irme a entrenar. Iba a entrenar a fútbol, iba a entrenar al gimnasio. Regresaba a mi casa, cenaba y en lugar de ponerme a hacer la tarea o en lugar de ponerme a mejorar como persona, a ver qué cosa podía hacer para ser mejor persona, lo que realmente hacía era agarrar el celular y ponerme a jugar PUBG Mobile. Eso era lo que hacía toda la maldita noche. Y ahí no termina la cosa, o sea, todavía, incluso después de que eran las 2 de la madrugada, en lugar de irme a dormir, en lugar de ya de estar perdiendo el tiempo como un tonto, ¿sabes qué era lo que hacía, verdad? Tenía un maratón de todos los videos, de todo un harén que te puedas imaginar de pornografía. Tú sabes muy bien que no veía solamente un video. Como te dije, tenía un maratón. Esto me suponía que estaba despierto incluso hasta las 3:30, 4, cuando yo sabía que tenía que levantarme a las 5:30 más tardar para llegar a la escuela. Imagínate. Sé consciente de esto. Yo en ese entonces estaba en la mierda. ¿Qué fue lo primero que hice para salir de todo ese espiral autodestructivo, salir de ese círculo de adicciones, salir de ese círculo de malas influencias, de malos hábitos? Pues bien, lo primero que yo hice fue reconocer mis límites. Y este es el primer punto. Reconoce cuál es tu punto de partida. Si te identificaste con esto que te acabo de contar, tal vez para ti sea un reto incluso levantarte temprano. Levantarte a las 5 de la mañana sea algo que no te pasa ni siquiera por la cabeza. Y para mí en ese entonces lo fue. Es por eso que quiero empezar por aquí. Reconocer dónde estás parado ahora, reconocer cuáles son tus capacidades y dejar el ego a un lado. Porque es muy fácil para nosotros ahora mismo decir, no, es que si yo quisiera levantarme temprano lo hiciera. Si yo quisiera estar mamado lo estuviera. Si yo quisiera ganar más dinero o hablar a la chica que me gusta o cualquier cosa, lo hiciera. Es por eso que te invito. Date cuenta qué es lo que has hecho los últimos 3 meses. Los últimos 90 días de tu vida, analízalos y ve qué cosas has hecho. Si realmente estás haciendo todo lo que tú dices que puedes hacer, cada día de los últimos 90 días estará ahí. Si has ido al gimnasio, si has comido bien, si has meditado, todo ahí estará. Pero si por lo contrario te das cuenta que solamente lo hiciste una vez a la semana, y después lo hiciste dentro de 15 días, y luego en el último mes ni siquiera has meditado ningún día, entonces no lo estás haciendo. Entonces tu zona de confort empieza ahí. Así que ahora que ya sabemos dónde estamos parados, ¿qué es lo que sigue? Hay que empezar a romper todos estos límites autoimpuestos. Como te dije en la introducción, salir de tu zona de confort o ampliar tu zona de confort te permite mejorar exponencialmente, te permite crecer bastante en la vida. Ahora mismo tal vez para ti levantarte temprano, como te dije antes, es un reto. O tal vez para ti meditar 10 minutos es un reto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a hacer las cosas que no estamos haciendo. Si realmente queremos cambiar, debemos dejar de ser esa antigua persona, esa persona que tiene malos hábitos, que no hace las cosas, que no cumple su palabra. Debemos cambiar, debemos convertirnos en otro tipo de persona, porque es aquí donde está el cambio. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es: necesitas sentirte incómodo. Por aquí es donde tienes que empezar, por ver qué cosas te generan incomodidad, qué cosas te generan temor, qué cosas te dan vergüenza hacer, qué cosas no has hecho a lo largo de tu vida por el miedo. El miedo es la constante en todo esto. Para nuestra mente el cambio es malo, para nuestra mente el cambiar nos hace mal. Dentro de tu cerebro no quiere cambiar, y es aquí donde la mayoría de gente se atora, porque levantarte temprano no te gusta.
A nadie le gusta levantarse temprano. Bueno, después de que lo haces después de 2 años, claramente que te gusta, porque ya te das cuenta que es muy productivo. Pero cuando nunca lo has hecho, te genera temor, te genera ansiedad, te enojas incluso pensándolo, levantarte temprano. Para un tipo que nunca ha ido al gimnasio, ir al gimnasio le genera temor. Y su mente le dirá que no lo haga. Y es por eso que te digo, tienes que sentirte incómodo. Y date cuenta que tu mente va a jugar siempre en contra. Tu mente no va a querer hacer nada de esto que te estoy diciendo. Es por eso que vamos a empezar a romper nuestros límites progresivamente. Te pondré un ejemplo en el gimnasio. Cuando tú vas por primera vez al gimnasio, no llegas cargando 100 kilos en banca. Claro que no, ¿vea? Empiezas progresivamente. Tal vez el primer día apenas si puedes con la barra, pues después de 15 días ya lograste meterle 2.5 libras de cada lado, después logras meterle 10 libras y así progresivamente vas escalando, escalando y escalando. Pues bien, esto también lo vamos a aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, a todos, absolutamente a todos. Si queremos levantarnos temprano, no vamos a empezar levantándonos a las 5 de la mañana, porque sabes bien que tal vez lo puedas hacer mañana, pero pasado mañana ya no lo vas a hacer, ni después el siguiente día tampoco, ni el siguiente día tampoco. Y te darás cuenta de que solamente en 15 días te levantaste un solo día a las 5 de la mañana. Todos los demás días te levantaste tardísimo, a las 8 o 9 de la mañana. Si para ti ahora mismo representa un reto levantarte temprano, si te estás levantando, no sé, 8 de la mañana, empieza a levantarte 10, 15, media hora antes. Esto te va a suponer un reto y esto te va a generar cierta incomodidad. Ahora, muy bien, ahora ya puedes levantarte 15 minutos. Ahora vamos a levantarnos 20 minutos antes. Y así, media hora. Y progresivamente vas a darte cuenta que vas a empezar a mejorar. Otro ejemplo que te pongo, si nunca has meditado, sentarte a meditar media hora sin ningún ruido, sin ningún estímulo externo, va a resultar un reto, va a ser casi imposible. Pues bien, vas a hacerlo 2 minutos nada más. Y esta incomodidad que te genera va a hacer que tu mente poco a poco se empiece a curtir. Vas a ver que vas a empezar a madurar, vas a volverte más duro. Y ahora, esto no termina aquí. Una de las mejores cosas que puedes hacer para empezar a crecer más y más es que empieces a adquirir nuevos retos y nuevas responsabilidades. Verás que con el tiempo lograrás hacer más cosas y, como te dije antes, te volverás más duro. Y esto no sucede de la noche a la mañana. No lograrás pasar de ser un tipo vago, de tener todos estos malos hábitos, de ser ese Rafael del 2021 o el 2022, a ser el de hoy. No vas a pasar de eso en 3 meses. Va a tomar tiempo. Y esto va a ser una jodida mierda cuando empiezas. Va a ser insoportable. Va a ser insoportable para ti y para los que están allá afuera. A la demás gente le asusta cuando alguien empieza a cambiar. A la demás gente no le gusta verte cambiar. Te van a empezar a decir que no, es que me gustaba mucho más cuando salías a tomar, cuando salías con nosotros, cuando te ponías a jugar videojuegos con nosotros. La demás gente te va a desmotivar. Y esto es crucial, no te dejes influenciar por las personas que no están donde tú quieres estar, que no han conseguido las cosas que tú quieres. No te dejes influenciar por este tipo de personas. Me da igual que tu mamá te diga que ¿por qué meditas? O ¿por qué vas al gimnasio? No. O ¿por qué cambiaste tu alimentación? Haz las cosas que tú creas que son convenientes y escucha a las personas adecuadas. Allá afuera habrá miles de opiniones, pero si te dejas influenciar por las demás personas, por lo que te diga tu vecino, por lo que te diga esa persona que ni siquiera ha hecho nada en su vida, estarás condenado al fracaso. Así que muy bien, ya has logrado ponerte en una situación incómoda. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? Notarás que con el tiempo todas estas actividades ya se volvieron fáciles, ya se volvieron parte de tu rutina. Y esto me lleva al siguiente punto. Nunca debes parar. Nunca pares de crecer. Si ahora ya puedes levantarte temprano, vas al gimnasio 6 o 5 días a la semana fácilmente, estás aprendiendo un nuevo idioma, lograste aumentar tus ingresos, tienes de novia a la chica que siempre te ha gustado, te has dado cuenta que tu vida ha cambiado en el último año, en los últimos 2 años, te has dado cuenta que has tenido un crecimiento exponencial. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues bien, retomemos el ejemplo del gimnasio. Cuando yo empecé en el gimnasio, tenía una muy buena base para empezar. ¿Por qué? Porque yo había estado entrenando toda mi vida. No en el gimnasio, pero sí había entrenado fútbol. Yo desde los 5 o 6 años entrenaba 6, 7, 8 horas. Incluso cuando eran vacaciones entrenaba, te diría que 12 horas al día. Y era una mierda entrenar. Era una mierda entrenar todo esto. Los que han entrenado fútbol se darán cuenta de todo lo que uno hace para jugar fútbol. Es una mierda. Entrenas, corres, tienes que alimentarte bien, abdominales, mucho trabajo físico.
porque tienes que ser una máquina. Entonces, cuando se vino la pandemia, yo no iba a entrenar fútbol, porque obviamente no todas las canchas estaban cerradas, todos los clubes estaban cerrados, no había dónde. Y cerca de mi casa hay un gimnasio. Como en ese entonces tenía demasiado tiempo, dije, pues ¿por qué no me inscribo al gimnasio? La temporada ya casi va a empezar. Si todo marcha bien, la temporada empezaba dentro de 3 meses aproximadamente. Así que yo dije, pues vamos al gimnasio, vamos a entrenar. Y me decepcioné tanto con el gimnasio que yo lo único que pensaba era cómo mejorar mi capacidad física, cómo mejorar mi físico. Empecé a ver videos de Honey Rambo, empecé a ver videos de Dorian Yates, empecé a entrar en todo este mundo del fisiculturismo, en todo este mundo del fitness. Y empecé a hacer las cosas bien, empecé a comer como debería, empecé a contar mis macronutrientes, me compré una báscula, incluso recuerdo que me compré una báscula para pesar mi comida. Tenía todo al pie de la letra, todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuve una mejora, hermano, exponencialmente brutal. Y esto no lo digo por fanfarronear, ni nada. La mayoría de gente va mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero yo no, yo sí tuve un cambio así, brutal. Tan solo con decirte que en 3 meses, date cuenta de esto, 3 meses, aumenté 10 kilos de masa muscular. Y ya sé que vas a venir a decir, eso es imposible, es una mierda. ¿Cómo mierda lograste aumentar 10 kilos de masa muscular? Es que yo tenía un gran margen de mejora. Una parte de la historia que no te he contado es que en ese entonces yo pensaba 43, 46 kilos aproximadamente. Era delgadísimo, era delgado. Y tú me dices, ¿cómo vas a tener una buena base? Ya lo sé, ya sé a qué te vas a referir. ¿Cómo vas a tener una buena base de masa muscular si eras delgadísimo? Yo mejoré bastante en esos 3 meses porque empecé a comer demasiado y empecé a comer saludable sobre todo. Tenía un crecimiento exponencial que al cabo de 9 meses ya había ganado más de 20 kilos. Ya estaba pesando más de 65 kilos en la báscula. Mi fuerza había aumentado brutal, mi físico había cambiado demasiado. Ya no parecía el mismo chico de hace 9 meses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Pues bien, ahora aumentar medio kilo de músculo después de esos 9 meses se volvió complicado. Se volvió complicado seguir creciendo, seguir aumentando la masa muscular, se volvió cada vez más complicado. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque así como yo tenía un gran margen de mejora, tenía un crecimiento exponencial en el gimnasio, así también a la mayoría de ustedes les va a pasar en esto del crecimiento personal e intentar cambiar su vida. A la mayoría les va a pasar esto que si ahora mismo no son el tipo de persona que entrena, medita, que tiene buenos hábitos, sino todo lo contrario, esta persona vaga, que ve pornografía todos los días, que juega videojuegos, que está gordo, que no tiene buenos hábitos, quieren ser el tipo de persona que tiene todo este conjunto de buenos hábitos, una persona que gana mucho más dinero, que tiene a la novia que quiere, que tiene el carro de sus sueños. Pasar del punto A al punto B es un largo camino, pero los primeros pasos que consigas hacer, te das cuenta que te vas a despegar del 90% fácilmente. Después de 3 meses haciendo bien las cosas, te das cuenta que te has despegado de la mayoría de personas allá afuera. Ya no eres la misma persona de hace un año, ya no eres la persona de hace 3 meses. Has mejorado bastante, eres una persona irreconocible. Tal vez ahora ya tienes un buen físico, tal vez ahora ya logras meditar por más de media hora al día, tal vez ahora ya lees un libro por semana, tienes de novia a la chica que siempre quisiste, tus ingresos han aumentado y te sientes de puta madre. Ya no te genera conflicto ir a entrenar, ya no te genera conflicto sentarte y aprender un nuevo idioma. No, ahora eres un tipo renovado. Pero ¿qué es lo que pasa? Quiero que prestes bastante atención a esto que te voy a decir y quiero que te lo tomes con mucha calma, porque esto tal vez no te va a gustar. Lo que yo me he dado cuenta en esto del crecimiento personal, y no solamente lo he notado en mí, lo he notado en la mayoría de personas que están a mi alrededor, es que tuviste un gran cambio, un cambio brutal, pero después, ¿qué siguió? No seguiste mejorando, no estás haciendo nada por salir de tu zona de confort. Ahora mismo tu zona de confort se ha vuelto todos estos buenos hábitos. Y no está mal, en principio no está mal, porque ya no eres la mierda de persona que eras antes. Ya no vas al gimnasio porque eres un tipo disciplinado. Ya no te genera un reto. Tal vez para la persona gorda que eras antes sí era un reto. Para el tipo flaco que eras antes sí era un reto. Pero ahora ya no. Y ahora vas al gimnasio y están todos tus gym bros ahí. Está la chica que te gusta, vas y le hablas, coqueteas un rato con la recepcionista y ya no te representa trabajo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Esto me lleva al siguiente punto. Esto no termina aquí. Tienes que seguir creciendo. ¿Has escuchado la frase, si no te estás construyendo, te estás destruyendo? Pues bien, esto es totalmente cierto. No debemos conformarnos con lo que ya hemos logrado. Hay mucho camino por recorrer.
Aún podemos ser mejores de lo que somos ahora. Para la mayoría de personas esto les va a generar conflicto porque dicen, ¿qué? Ahora quieres que siga creciendo más. Ya puedo meditar, ya tengo la novia que quiero. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Todo esto se basa en materialismo y todo lo que quieras ponerme ahí abajo. Y no es que yo sea un tipo materialista, sino que creo firmemente en este dicho. Creo que si no estás construyéndote, si no estás buscando mejorar, si no tienes un objetivo que perseguir, volverás tarde que temprano a los malos hábitos. Por eso este punto se llama nunca pares de crecer. Porque sí, ahora mismo ya no eres la misma mierda de persona que eras antes. Pero ¿cuánto tardarás? ¿Cuánto tardarás en volver ahí? Y es que lo que pasa es que mucha gente dice cosas como esta. Bueno, ya no voy a ir al gimnasio. Al cabo hay gente que ni siquiera entrena en su vida. Hoy porque coma esto no me va a hacer mal. O porque hoy no trabaje, o porque me tome 3 días de descanso porque no tengo ganas. Al fin y al cabo hay gente que nunca lo hace. Date cuenta de lo que estás diciendo. Date cuenta de lo que sale por tu boca. Tarde que temprano vas a volver esos malos hábitos. Porque ahora te estás comparando con el 99% de gente que está allá afuera. Cuando tú ya no perteneces a ese porcentaje. Tú con los que deberías estarte comparando es con la gente del 1%, del 5%. Esta gente que está constantemente mejorando. Esta gente que está constantemente aprendiendo. Por eso te vuelvo a repetir. Nunca pares de crecer. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sé si realmente estoy creciendo? ¿Cómo sé si estoy mejorando? O si simplemente estoy estancado aquí. Esta pregunta me lleva al siguiente punto. En este punto quiero que escuches detenidamente lo que te voy a decir. Lo que debes hacer para seguir creciendo es establecer metas y cumplirlas al pie de la letra. Ya sé que antes ya te dije que tienes que conocer tus límites. Ahora ya sabes cuáles son las cosas que te molestan hacer, cuáles son las cosas que te generan miedo, que te generan incomodidad. Muy bien, ya lograste superarlas, ya no te generan miedo, ya no te generan temor. Ya te diste cuenta que tuviste una mejor exponencial, ya te diste cuenta que ya no eres la misma mierda de persona que eras antes. ¿Qué sigue ahora? Ahora quiero que vuelvas a romper todos estos límites que tienes ahora. Ya sé que son límites buenos. Ahora ya puedes leer un libro a la semana. Ahora ya estás entrenando. Ahora ya conseguiste aumentar tus ingresos. Toca profundizar en cada uno de ellos. Volvamos al ejemplo que te puse antes. Volvamos al ejemplo del gimnasio. ¿Qué fue lo que hice cuando yo logré alcanzar los 80 kilos? ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba pesando 80 kilos con 12% de grasa corporal. Escucha esto que estoy diciendo. Y estaba 5 o 6 kilos por encima de mi estatura. Yo soy una persona de unos 74, unos 73 aproximadamente. Estaba pesando 80 kilos con el 12%. Ya tenía un físico de puta madre. Ya me sentía muy a gusto con mi físico. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó después? Pues bien, esto también te va a pasar a ti. O al menos a la mayoría de gente que estás viendo esto. Cuando tú estás mejorando constantemente, que estás en full enfocado y dices, puta madre, ¿por qué no empecé antes? Si yo hubiera empezado cuando tenía 15 años, o si yo hubiera visto este video hace 3 semanas o hace un mes, lo que sea. Hubiera sido mejor persona, hubiera mejorado tanto, no estuviera cometiendo los mismos errores. Todo esto, lo que a la mayoría de gente les pasa después de que logran alcanzar un gran cambio o que logran mejorar tanto, es que sienten un vacío. Empiezas a sentirte extraño. Es como si todo lo que hubieras hecho, al final de cuentas, no sirvió de nada. Y esto fue lo que me pasó a mí en el gimnasio, y no solamente en el gimnasio, más adelante te explicaré qué más. Cuando yo estaba en este punto, dije, bueno, ahora tengo el físico. Tengo el físico que siempre quise de niño. Tengo el físico que siempre quise cuando empecé a entrenar. Este momento es el que te estoy hablando. Pues bien, ahora ya me costaba mucho trabajo subir medio kilo de músculo magro. Bastante trabajo me costaba. ¿Qué fue lo que hice yo? Expandí mi zona de confort. Tal vez para mí el mundo de la hipertrofia ya no me suponía un reto. Lo siguiente que hice fue empezar en el mundo del powerlifting. Y me cambié al mundo del powerlifting para crecer, para tener un nuevo reto que perseguir en el gimnasio, para tener más motivación incluso para ir al gimnasio. Y esto es lo que quiero que hagas tú también. Si ya lograste cambiar, ya no es la misma mierda de persona que eras al principio, quiero que te empieces a fijar metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eso te lo voy a ilustrar con el ejemplo del dinero. No me gusta a mí mucho hablar de dinero, pero creo que es un ejemplo que la mayoría de gente va a entender. Tal vez ahora mismo para ti ganar, no sé, $1000. Tal vez no es una suma descomunal, pero para la mayoría de gente $1000 aquí en México ya es bastante. Queremos ganarlos a, no sé, un plazo de 2 años. Supongamos que eres un tipo joven, supongamos que nunca has hecho nada de dinero en tu vida, o que son los primeros ingresos. Dentro de 2 años es la meta. Pues bien,
Al cabo de un año, ya tienes que estar ganando $500. Al cabo de 6 meses, ya tienes que estar ganando 250. Y así sucesivamente, ¿no? Te darás cuenta que la mejor forma de progresar es teniendo metas diarias. Es lo que me lleva al siguiente punto. Está bien tener tus metas, como te dije, a corto, mediano y largo plazo. Pero lo que realmente hace la mejora y lo que yo me he dado cuenta, donde más he mejorado, es cuando he tenido mis metas diarias. Es cuando he tenido las cosas que debo hacer diario. Es muy fácil salir de la rutina y pensar, falta un año para que empiece a ganar $1000. Faltan 6 meses. Al fin de cuentas lo hago hasta la mera hora. Y esta es una mentalidad que muchos de aquí de nosotros tenemos. Así que ya sabemos que tenemos que fijarnos metas diarias. El siguiente punto que quiero tocar es, tienes que tener una retroalimentación. Tienes que ser capaz de dejar tu ego atrás como en el punto 1 y darte cuenta en qué cosas no eres tan bueno o qué cosas no las haces tan bien como crees hacerlas. Y la mejor forma de hacer esto es teniendo a alguien externo a ti, teniendo a alguien que te diga qué cosas estás haciendo mal, qué cosas puedes mejorar. Volvamos al ejemplo del video, el gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, tienes tu instructor, tienes la persona que te dice cuál es tu rutina del día de hoy, qué es la que debes comer, qué ejercicios no vas a hacer y bla bla bla, todo eso. Si bien él es la persona encargada de que tú hagas las cosas bien, de que no te lesiones, de corregirte, y esto es lo que quiero que escuches con atención. Tú debes ser capaz de verte externamente a ti y darte cuenta, como te dije antes, qué cosas haces mal. Lo mejor que puedes hacer para no cometer errores es experimentar en cabeza ajena, como dice la gente. Es lo mejor. Escuche consejos de gente que ya ha logrado alcanzar lo que tú quieres lograr. Porque si bien sí tienen razón, la práctica hace al maestro, pero si tú constantemente estás haciendo las cosas mal y las cosas mal, te va a costar mucho más trabajo dejar de hacerlas mal. Te va a costar mucho trabajo desaprender eso, dejar de cometer esos errores. Así que lo mejor que puedes hacer es tener un mentor, tener a alguien que te guíe, tener a alguien que te evite todos estos errores que puedes llegar a cometer. Esto fue todo por el video de hoy. Es una guía bastante explícita de las cosas que tienes que hacer por ampliar tu zona de confort. Recuerda que esto no pasa de la noche a la mañana. Tienes que ser paciente, tienes que tener la cabeza fría y pensar en el día a día. Pensar en lo que puedes mejorarte día con día. Pensar en lo que hiciste mal hoy para no volverlo a hacer mañana. Y todo esto. Así que suscríbanse al canal si no están suscritos, ya que la mayoría de gente que me ve no está suscrita al canal. Y no sean cabrones, suscríbanse al canal.